quieres tener vida nueva. Prepárate, esta es la parte más importante del programa, la palabra del día. Hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 30. Esta es un capítulo muy importante en la historia de las misiones, y el título que tiene este mensaje es Nos resta terminar lo que ya se empezó. Este capítulo 11, narra cómo el evangelio desde sus inicios se extendió mucho más allá de Jerusalén, llegando a zonas tan lejanas como la actual Turquía. En el comienzo, la iglesia de Jerusalén tuvo que aprender que Dios tenía un plan más allá de los judíos, y este aprendizaje fue a través del mismo Dios revelándose al apóstol Pedro en la visión del lienzo. Cuando leemos el versículo del versículo 4 al versículo 18, Pedro indica: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro fue testigo de los planes de Dios para los gentiles, a recibir la visión del lienzo para que pudiera comprender toda la magnitud del plan global en las misiones. ¿Qué enseñanza encontramos en el capítulo 11 de Hechos? Bueno, la primera enseñanza es que el evangelio es para todos. Necesitamos despertar del letargo en el que estamos y empezar a predicar el evangelio a nuestros vecinos, amigos y a todos que ahora mismo están sin Cristo. Tanto Pedro como los judíos pensaban que solo ellos eran los elegidos, considerando a los demás como inferiores. Debemos reconocer que también nos ocurre a nosotros. Llegamos a creer que somos superiores a los demás por el simple hecho de vivir una vida diferente, entre comillas, al resto, olvidando que así como Jesús debemos ir a los perdidos con el mensaje transformador del evangelio. Y es interesante que la misma escena se repite una y otra vez, cuando en muchas ocasiones nosotros como cristianos marginamos o rechazamos o vemos a los demás como inferiores, y entonces decimos: bueno, fulano no debe o no se va a convertir y desgraciadamente nosotros muchas veces inclusive podemos parecer un poco hasta racistas, así como los judíos en aquella época que veían a los gentiles como inferiores. Nosotros desgraciadamente muchas veces marcamos, mantenemos distancias con ciertas personas por su color, por su trasfondo, por la manera en la que viste, por el trabajo que tiene. Y por supuesto, el evangelio es para todas las personas, así que yo como cristiano no soy nadie para excluir a otra persona del mensaje poderoso del evangelio. Romanos capítulo 10, versículo del 11 al 15, dice la palabra: pues la escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Así que algo interesante, algo que tenemos que aprender, es que el evangelio es absolutamente para todos. No somos nadie para excluir a otras personas por su color de piel, no somos nadie para excluir a otra persona por su nivel intelectual, por el lugar donde vive. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios llama a todas las personas de todo lugar, y como cuando nos reunimos como iglesia no hay distinción. No podemos mirar a otros por encima de nuestro hombro, creyendo muchas veces, desgraciadamente pasa esto, creyendo que somos superiores o porque usamos cierta marca en la ropa, o porque simplemente
vamos a lugares exclusivos y otros no van. Pues la iglesia es para todos, el evangelio es para todos y Cristo ha venido por todos. Así que es algo muy importante que no debemos olvidar. La segunda enseñanza es que el evangelio creció por causa de la desobediencia de los discípulos. La iglesia desobedeció el mandato de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Algo que los discípulos permanecieron en el lugar, no obedecieron, no salieron a proclamar el evangelio. Tuvo que venir la persecución para que los discípulos no voluntariamente, sino obligatoriamente salieran a predicar el evangelio. Y esta es otra característica que tiene la iglesia del siglo XXI. En la mayoría de los casos, por supuesto que no, no en todos los casos, en la mayoría, la iglesia no está comprometida con la predicación del evangelio de una manera puntual, de una manera en la que la visión de la iglesia entienda sin ningún tipo de problema que el Señor nos ha mandado a predicar tanto a aquella persona que está en la esquina como a aquel que está en lo último de una nación. Inclusive, tal vez yo no lo conozco, tal vez no conozca el idioma, pero Dios está enviando a su iglesia, a la iglesia actual, a la iglesia local, a ir a las naciones a predicar el evangelio. Y siempre hay alguien que dice, pero ¿cómo yo le voy a predicar a una persona que está viviendo a miles de kilómetros de mí, si no, todavía no le he predicado que está en la esquina? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que mientras simultáneamente, mientras estamos predicando el evangelio en Jerusalén, a nuestro alrededor, también estamos siendo intencionales para ir a Samaria, a toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero Estados Unidos tiene una característica muy importante, y es que en la misma ciudad donde usted vive, si usted está en los Estados Unidos, en la misma ciudad donde nosotros estamos, usted se va a encontrar a personas de todas las naciones. Usted se va a encontrar a personas que no hablan su idioma. Así que Dios está trayendo las naciones a los Estados Unidos para que compartamos la palabra, y desgraciadamente aún así no lo estamos haciendo. Hace un tiempo atrás estuvimos yendo a dar una conferencia de misiones a la ciudad de Houston y estaba buscando una estadística, y hay más de 400,000 musulmanes en esta ciudad. Es decir, estas personas pueden matarte si tú vas a su país a predicar el evangelio. Dios está trayendo a esta nación a musulmanes, y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Ahora, si no lo estamos haciendo, entonces estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Por supuesto, es porque no estamos enamorados de Jesús, porque lo que nos hace compartir el evangelio es la pasión que sentimos por el Señor, es el agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Como le decía, el evangelio en Hechos se esparció por causa no de la obediencia de los discípulos, sino por causa de la persecución. Así que Hechos 1:8 lo podemos leer de una manera diferente en Hechos 8:1, donde dice que en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Interesante. Ok, ustedes no van a salir, ustedes no van a cumplir mi mandato, pues entonces Dios permitió esta persecución para que los cristianos de Jerusalén, aquellos que estaban viviendo, pudiéramos decir, esa coinonía, ese compartir donde toda la gente daba todo, donde la gente se amaba, y eso está bien. Pero el evangelio no es para estar encerrado entre cuatro paredes, sino para estar compartiendo las buenas nuevas a todas, como decía hace un rato, a todas las personas. Entonces, lo tercero que podemos aprender es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio fue predicado por hermanos de Chipre
y de Cirene, que compartían las buenas nuevas con la población griega. De esta forma se estableció la iglesia de Antioquía, donde tiempo después Bernabé y Pablo llegaron a ser misioneros de esta congregación. Y algo interesante es que gracias al esfuerzo evangelístico de estos hermanos, el evangelio estaba alcanzando lugares estratégicos como Turquía, que está ubicada al sureste de Europa y al sureste de Asia, siendo así una gran puerta para poder llegar con las buenas nuevas a estos continentes tan grandes. Ahora, es un contraste entre la iglesia de Antioquía y también judíos, cristianos, que estaban saliendo por la persecución, y podemos leer en Hechos que simplemente estos judíos, cuando llegaban a una ciudad nueva, por causa de la persecución, ellos solamente le predicaban a los judíos. Ellos dejaban afuera a los griegos, ellos dejaban afuera a los gentiles. Y es como que usted llegue a la ciudad de Miami a predicar, o usted llega a una ciudad y solamente se concentre en los cubanos o en los puertorriqueños o los nicaragüenses. Y es que la iglesia de Cristo debe alcanzar a toda la comunidad, no importa de dónde son, no importa el estatus social, no importa en qué trabajan, no importa cómo se visten. La iglesia es para todos, es un lugar donde todos son bienvenidos, porque el evangelio de Jesucristo es para toda persona. Así que es muy importante que como iglesia local, así como la iglesia de Antioquía, que en muchas ocasiones utilizamos para poner como un modelo, como un ejemplo para la iglesia local, donde ellos estaban adorando a Dios, donde ellos estaban sirviendo al Señor, y el Espíritu Santo primeramente le habló a Pablo y a Bernabé, pero también le habló a los líderes que estaban en el culto, diciéndoles que Pablo y Bernabé estaban siendo apartados para predicar el evangelio a las naciones donde no se conocía del Señor. Y podemos ver cómo una sola iglesia pudo alcanzar lugares tan estratégicos como Turquía, que está ubicada al sureste de Europa y al sureste de Asia. Así que nosotros como iglesia local tenemos que tener una visión de reino, una visión de Dios, una visión bíblica, una visión correcta acerca de las misiones. Y es que usted y yo, hay dos fenómenos. Usted puede dar un entrenamiento misionero y nadie predica el evangelio. No nadie, pero muy pocos se interesan por las misiones. Cuando hablamos de misiones, nadie está pensando en ir. ¿Por qué? Porque la comodidad, el sistema donde vivimos muchas veces nos ata y no permite que nosotros tengamos ese deseo de hacer lo que Dios quiere. Así que vemos a alguien muy extraño, es decir, vemos a alguien y decimos, wow, yo no puedo ir allá. Y es verdad que todos no pueden ir a estas naciones, pero no puedo ver como a alguien, pudiéramos decir, como a alguien, no puedo ver extrañamente a alguien que Dios está llamando, ni tampoco lo podemos paralizar, ni tampoco le podemos decir, bueno, esta no es la visión de la iglesia, porque la visión de la iglesia es la visión de la Biblia, y la visión de la Biblia es poder predicar el evangelio desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que si la iglesia en la que tú vas, la iglesia que tú pastoreas, la iglesia donde Dios te ha puesto, no tiene una visión misionera, la iglesia está dejando de cumplir el propósito principal que tiene, que es predicar el evangelio, que es hacer discípulos a todas las naciones. Usted no se puede conformar simplemente porque usted va el domingo a la iglesia. Usted tiene que estar de alguna manera comprometido con la obra misionera. ¿Qué esfuerzo evangelístico estamos haciendo hoy para seguir llevando el evangelio a los que no conocen a Jesús? ¿Qué barrera geográfica, lingüística y cultural debemos vencer para que el evangelio llegue a todo lugar? Señor, ayúdanos a extender tu reino a todo lugar. Muéstranos qué pasos debemos dar y qué barreras necesitamos vencer. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM, desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Genoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Lázaro. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores.